¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Migración al Día. Hoy vamos a conversar sobre el impacto de la migración en los adolescentes. Es un tema que ha sido recurrente para la comunidad hispanoamericana que llega a los Estados Unidos y que por lo general le cuesta un poco poder arrancar este camino en un nuevo país con niños, con jóvenes, sobre todo con adolescentes a quienes se les hace muy difícil empezar de nuevo con un nuevo ambiente educativo y todo lo que eso conlleva. Hoy lamentablemente es un tema que ya lo teníamos programado, pero que probablemente hoy también vamos a tener que conversar un poco sobre esta tendencia que existe en los Estados Unidos por parte de muchas personas que van a las escuelas a disparar y atentar contra personas inocentes. Hoy lamentablemente en Texas, a una hora y media aproximadamente de acá de la ciudad de Houston, hubo un nuevo atentado donde han muerto hasta ahora 19 niños y 3 adultos, en lo que ha sido una tragedia sumamente grande para nuestra comunidad, para la comunidad de las personas que estamos acá en Texas y que también hay relación con la comunidad hispana por la persona quien ha hecho este atentado. Será uno de los temas que lamentablemente tendremos que tocar también el día de hoy y que por supuesto lo vamos a hablar con la psicóloga Joana Sánchez, quien será nuestra invitada de esta noche y con quien esperamos abordar una serie de temas que nos han pedido a través de las redes sociales. Gracias a todas las personas que se van conectando. Muchas gracias por estar siempre semana tras semana y por supuesto saludos a Gabriel y a todas las personas que están allá. Recordamos que Migración al Día es un programa que llega cortesía de nuestros patrocinantes. Si estás buscando información en materia de seguros, todo lo que tiene que ver con el Obamacare u otro tipo de seguro complementario, te recomiendo a mi amiga Emilia Villalobos, @Villalobos Insurance, y la puedes contactar al 346-401-5621, y todo lo que tiene que ver en materia de diseño gráfico, de publicidad, de promoción para tus redes sociales, con nuestro amigo Ray Díaz, @Ray Díaz Piso 7, y su número de teléfono es el 8327179855. Si le escribes y le dices que lo viste en este programa, pues vas a tener una hora de asesoría gratuita. Mientras, vamos a invitar acá a la psicóloga Joana Sánchez para que se conecte y comenzar con este tema. Y si ustedes tienen alguna pregunta específica sobre el tema que vamos a abordar esta noche, por favor, déjenlo en los comentarios. Recordemos que vamos a hablar. Buenas noches, nuestra querida amiga, la psicóloga Joana Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, vale, muy bien. Bueno, complacido de que podamos tener este programa. Teníamos días ya planificándolo y es algo en lo que esperamos dar respuesta a muchísimas interrogantes que hay en la comunidad sobre lo que son, cómo llevar la migración con los adolescentes, cuál es el papel de los padres, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las técnicas más modernas, en fin, infinidades de temas que queremos abordar esta noche y bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Realmente feliz de poder llevar toda esta información a la comunidad hispana, de poder apoyar a todos estos padres que de una u otra manera están tratando de hacer su mejor trabajo y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y bueno, ojalá podamos, ¿verdad?, traer un poco de información y aclarar algunas dudas que de pronto puedan tener. Mira, Joana, tenemos un tema, tenemos una agenda para el día de hoy. Sin embargo, ha ocurrido una tragedia acá muy cerca de la ciudad de Austin. Esta tarde o el día de hoy, un adolescente, un joven de 18 años ingresó a una escuela. Hasta ahora acabó con con la vida de 18 niños y 3 adultos. Y es un comportamiento habitual que se ve en los Estados Unidos de gente joven o de cualquier otro loco que de repente le da por irse a las escuelas. ¿Por qué a las escuelas? ¿Qué tiene que ver esta situación de odio, de terrorismo doméstico, como señalaba el presidente Biden, y por qué es un efecto de ir a buscar a personas inocentes, a niños que no tienen culpa de cualquier frustración o cualquier problema que haya tenido la persona, y pagarla con esta población tan débil como lo hemos visto hoy? ¿Cómo podemos analizar esto desde un punto de vista psicológico? Bueno, es difícil dar, ¿verdad?, o tener una explicación que haga sentido para este tipo de eventos y de situaciones, ¿verdad? Realmente todos sabemos, los niños son una población vulnerable. Generalmente los niños es la población que cualquier cosa que le pase a los niños toca los corazones de la mayoría de las personas, ¿verdad? Desafortunadamente son tragedias tal vez guiadas en algunas ocasiones por odio, por racismo, por falta de tolerancia,
pero que generalmente también vienen acompañadas por algún tipo de posiblemente problema de salud mental, ¿verdad? En donde hay un pobre manejo del estrés, bastantes dificultades para controlar el enojo y bueno, muchas otras posibles causas que traen este tipo de comportamientos. De verdad que es una situación lamentable. Apenas están contabilizando las personas fallecidas y ojalá que no sean más, pero es una práctica que, por supuesto, se rechaza desde todo punto de vista. Lo lamentable de todo esto es que parece repetirse. Incluso hasta retos de TikTok, la última vez habían hecho, diciendo, bueno, vamos a ver quién dispara en una escuela, lo cual es una situación de tragedia y de alarma. Seguramente hoy muchísimas familias están consternadas por lo que ha sucedido y pues que uno como padre piensa que ni siquiera dejar ir a los hijos a la escuela por estas situaciones que como tú dices, pues tienen que ver también con salud mental. Así es, ¿verdad? Y a veces todo este tipo de retos y este tipo de como reels que aparecen en las redes sociales, lo único que hacen es como invitar a estos jóvenes a sentirse aceptados, ¿verdad? A sentirse parte de, y ellos en esta necesidad de sentir que pertenecen o de sentirse aceptados en muchas ocasiones cometen, ¿verdad? O toman decisiones que realmente no hacen mucho sentido. Sí, sin duda alguna. Bueno, Joana, entrando en materia de lo que será el programa de hoy, ¿cómo podemos nosotros evaluar o cómo podemos ayudar a los adolescentes de la comunidad hispana que vienen en un proceso de migración, que vienen de sus países, que fueron sacados de repente de su ambiente, que fueron sacados de lo que era su zona de confort y de repente son, digamos, lanzados de alguna manera a un nuevo sistema educativo, a un nuevo lenguaje, a unas nuevas costumbres y deben empezar a transitar por ese ámbito habiendo dejado hace muy poco a sus amistades, a lo que era su mundo y lo que se hace un proceso difícil. Siempre ha sido un tema recurrente y bueno, para eso estamos el día de hoy acá para conversarlo y me gustaría saber por dónde empezamos. ¿Qué crees tú que es lo primero que se debe hacer para afrontar estos procesos migratorios y apoyar a los adolescentes y a los niños en general? Realmente es una situación bien difícil, ¿verdad? Porque sí, los niños necesitan apoyo, pero algo que yo he notado es que también los padres necesitan apoyo, ¿verdad? Tanto los padres como los niños están pasando por una transición de duelo. A veces pensamos duelo necesariamente muerte de una persona, pero también tenemos duelo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de la comida que nos gusta, de nuestros amigos, de nuestra familia. Todo esto es un proceso de duelo, no solo para los padres, pero también para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, a veces como padres queremos apoyar a nuestros jóvenes en este proceso, pero también los padres están pasando por un proceso difícil. Entonces, es importante reconocer, ¿verdad? Que así como nosotros como adultos estamos pasando por un proceso, los jóvenes también. Y que a lo mejor de diferente manera también tienen emociones y también tienen frustraciones y también tienen retos uh, que de pronto no son iguales a los de los adultos, ¿verdad? De preocuparse por la parte financiera, no dejan de ser también válidos e importantes. ¿Tú tienes muchos, o cuál es tu experiencia en cuanto a padres que han ido con algún tipo, digamos, de problema de este tipo, que te dice, mira, no puedo, no sé cómo hacer, no sé cómo orientar a mi hijo, qué puedo hacer para poder llevar correcto cuando de repente yo mismo me siento en una situación, como tú bien mencionas, difícil? Ajá. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Y la intención no es como crear un estereotipo, pero creo que no es un secreto que en nuestra comunidad hispana está un poco estigmatizado el venir a terapia, ¿verdad? O ir al psicólogo. Entonces, desafortunadamente, las familias cuando llegan a recibir la ayuda, a veces es cuando ya los adolescentes están más rebeldes, ¿verdad? O tienen episodios de depresión o ya han desarrollado una ansiedad, que nunca es tarde, ¿verdad? Porque qué bueno que aunque hayan esperado un poco, resulten tomando la decisión de traerlos, pero por lo general estos padres es porque ya han enfrentado algún tipo de reto con ellos, ¿verdad? Entonces, la sugerencia es antes de.
¿verdad? No es necesario esperar a que estos adolescentes empiecen a ser rebeldes o a tener episodios de depresión o ansiedad para recibir ayuda. Entonces, la mayor parte de experiencia realmente es ya cuando estamos tratando de corregir algo que ya ha pasado, ¿verdad? Cuando ya. Pero igual hay posibilidades, ¿verdad? Sigue siendo efectivo. ¿Y cuáles son esas alertas, esas banderas rojas que los padres deben estar muy pendientes cuando están empezando a suceder, por ejemplo, para saber que un adolescente puede necesitar ayuda? Bueno, hay muchas cosas que podemos poner atención, ¿verdad? Uno es cuando empiezan a aislarse un poco, cuando empezamos a ver que de pronto no socializan mucho, que prefieren estar solos. Algunas veces también cuando empiezan a cuestionar un poco las diferencias culturales entre querer salir a diferentes horas, tener lo que, como las pijamadas, ¿verdad? Que llaman aquí los sleepovers, y a cuestionar como todas estas diferencias culturales y a expresar un poco la frustración, ¿verdad? Porque empiezan, si bien pasan por una etapa de extrañar su cultura, también empiezan a hacer una transición a querer adaptarse a esa cultura nueva. Y es donde un poco empieza el choque entre los adolescentes y los padres, en donde cuesta un poquito trabajo entender como, oh, no, nosotros somos hispanos y hacemos las cosas de manera diferente, pero ellos están en la mitad de las dos culturas. En el caso particular de los adolescentes que llegan acá a los Estados Unidos, porque, claro, de repente el tema del idioma es una de las cosas que más dificulta el proceso de adaptación. Pero, ¿qué se puede hacer con esos adolescentes que deciden entonces aislarse, como tú mencionas, y que deciden recurrir, digamos, en este caso, a los videojuegos, al teléfono, a cualquier aparato electrónico, para ir en ese mundo en vez de actuar o interactuar en el mundo exterior? Uh-huh. Ah, mm, Aunque suena, verdad, fácil, es realmente difícil ponerlo en práctica y es un poco como conectarse con la realidad que está viviendo el adolescente en ese momento. Por nuestros condicionamientos culturales, tendemos a pedirles a estos adolescentes como, no, no tiene por qué darte pena, tú ve, tú habla, ¿verdad? No tienes por qué sentirte así. O, pero ¿por qué vas a hacer esto? O ¿por qué así hiciste esto? Y realmente lo único que este tipo de comentarios traen es más inseguridad en el adolescente, ¿verdad? Porque entonces ellos empiezan a sentirse inapropiados. Oh, no, debería haber hecho esto. Oh, sí, claro, es que yo no hago esto. Entonces es más conectarse con esa realidad y empezar a entender un poco qué es lo que ellos están sintiendo, por qué se sienten así. La mayoría de las veces ellos tienen las respuestas y nosotros como padres queremos como, estamos buscando una respuesta que afuera, donde realmente la respuesta la tienen, son ellos. Entonces, tener esas conversaciones difíciles que generalmente evitamos, ¿verdad? Uh, Estar atentos a estas señales emocionales que nos están dando y casi que tratar de aceptar lo que sea que ellos están sintiendo, ¿verdad? Y de estar bien atentos a qué es lo que ellos necesitan de nosotros exactamente, más que tratar de anticipar, ¿verdad? O proveer. Pero es allí, Joana, precisamente donde se puede generar, digamos, el mayor problema para los padres cuando no saben qué hacer. Tú decías en un escrito, cuando estábamos hablando de los temas, que los padres deberían tener un GPS para poder orientar a los hijos. ¿Qué exactamente? Porque un padre que no tenga un conocimiento adecuado o no tenga las herramientas para manejar estas situaciones, pues también puede optar por gritar, por esperarse, ponerse en el mismo nivel del hijo. ¿Y qué es lo más recomendable entonces que se puede hacer? ¿Cuál es ese GPS que necesitan los padres? Uh-huh. Y realmente ahí es donde viene el reto, ¿verdad? Porque cuando venimos de nuestras culturas, en donde de una u otra manera todos estamos bajo los mismos valores culturales, entonces casi que tenemos la ruta, ¿verdad? O no, hay que hacer esto y esto para que pase esto y esto. Cuando venimos a un territorio diferente, entonces ahí es como saldría como recalculando la ruta todo el tiempo, ¿verdad? Porque es difícil saber en qué dirección vamos.
Tenemos que tener en cuenta personalidades de cada adolescente, los retos de cada familia. Hay familias que vienen con una estabilidad financiera, hay otras que no. Hay unas que vienen con un nivel de educación y oportunidades de trabajo laborales, hay otras que no. Entonces, todas las circunstancias son diferentes. Y por eso es algo como el GPS, ¿verdad? Que hablábamos de, tenemos que recalcular entonces la ruta. Tenemos que recalcular estas como condiciones o estas ideas que tenemos de apoyar a nuestros adolescentes y ver cuál es la ruta que tiene menos tráfico, ¿verdad? ¿Cuál es por cuál pagaríamos peajes y por cuáles no? ¿Por qué ruta llegaríamos más rápido? ¿Por qué ruta de pronto muchas veces puede ser la más larga, pero la más efectiva, ¿verdad? Y es donde tenemos que empezar a evaluar un poquito como nuestro manual y empezar a adaptarlo más a las necesidades de ellos estando acá. Lo que pasa es que cada manual es diferente. Me gustaría saber si las personas que están viendo tienen alguna pregunta o alguna opinión sobre este tema de ese proceso migratorio que es difícil al principio para padres, para hijos y que es un reto que hay que superar de alguna manera. Yo ahora te pregunto, ¿qué influencia tienen los medios de comunicación en este proceso de adaptación? ¿Crees que tienen una influencia positiva o que tienen una influencia negativa? ¿O cómo evalúas tú todo el impacto comunicacional que sufren los adolescentes a diario por querer tener, bueno, un nivel de belleza, un nivel digamos, un perfil deportivo, algo físico, que está bombardeado a diario a través de las redes sociales? Ujú. Las redes sociales son una realidad a la que no podemos escapar, ¿verdad? Y los adolescentes es su medio de comunicarse y de expresarse. Entonces, a veces un poco no es realista pensar que ellos no van a acceder a este tipo de información, ¿ok? Y no es necesariamente malo, yo creo que es bueno hasta cuando no lo es, como todo, ¿verdad? Necesitamos un límite. Incluso hasta cuando le echamos agua a una planta, tenemos que tener un límite. Si le ponemos mucha, deja de ser tan bueno ponerle agua. Y lo mismo pasa con el uso de las redes sociales, este seguimiento de información. Entonces, yo creo que no es malo que tengan acceso a esta información. Yo creo que el riesgo se corre cuando no tenemos comunicación abierta con nuestros adolescentes y no tenemos la oportunidad de guiarlos, Okay. ¿verdad? De tener esas conversaciones como, wow, ¿qué piensas de eso? Mira, ¿Verdad? ¿O qué tan importante es? Y los dejamos solos con toda esta cantidad de información que es difícil de filtrar, es difícil de entender, es demasiada. así es muchísimo y es agobiante. Yo he leído muchas cosas y hay algunos autores que dicen que los padres deben ser padres, no debe ser el mejor amigo de su hijo, porque en el momento que se convierte en el mejor amigo, pues pierde cierta autoridad para poder guiarlo y para poder imponer límites. ¿Qué opinas tú sobre esta situación o sobre ese tema que algunos padres de repente quieren ser el amigo del hijo y no asumir plenamente lo que le corresponde en el proceso de formación? Uh, Creo que hay una confusión consistente, ¿verdad? El ser padres no quiere decir que no podamos tener una relación amigable con nuestros hijos. Y a veces tendemos, ¿verdad?, a pensar, oh, si soy el papá, tengo que ser autoritario, yo soy el que mando, estos son los límites, ¿verdad? Pero yo puedo seguir siendo papá y tener una relación amigable con mi hijo, en donde sí hay una estructura, ¿verdad? En donde yo uh, tengo esta responsabilidad de guiar, pero lo puedo hacer de una manera amigable, no necesariamente autoritaria. Muy bien. Joana, y con relación a los tipos de padecimiento de los adolescentes, de acuerdo a tu experiencia, si tuviéramos que nombrar los tres principales, ya creo que mencionabas la depresión, ¿qué otra cosa se pudiera decir que realmente está impactando a los adolescentes en este momento? Um, yo pensaría que depresión, ansiedad y todos aquellos otros desórdenes que tengan que ver con imagen corporal, desórdenes alimenticios, ¿verdad? Todo este, que es una gama bastante amplia, digamos, que se pudiera
que cae dentro del mismo criterio, ¿verdad? Entonces, esos tres son como los más comunes. Los más comunes. ¿Y cómo identificarlos? Por ejemplo, ¿cómo saber que mi hijo tiene depresión y no ansiedad? ¿Cuál pudiera ser unos elementos diferenciadores entre unos y otros? Por ejemplo, en la depresión, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué se puede observar cuando una persona, cuando un joven está deprimido? Ujú. Realmente es importante mantener, ¿verdad? Como una conexión con nuestros hijos, porque muchas veces la depresión no se ve, ¿ok? No, hay muchos adolescentes que sufren depresión y los padres no saben Okay. hasta que se convierte en severa o es algo grave, ¿ok? Entonces es importante estar alerta, ¿verdad? Señales de nuevo, aislamiento, poca comunicación con ellos, el sentirse que no los entienden, um, sentir como tristeza, poca esperanza por las cosas, bajos niveles de energía, cansancio general. Pero um, a veces es un poco riesgoso porque de ninguna manera quisiera promover que los padres estuvieran como diagnosticando sus hijos, ¿ok? Claro. Um, porque no necesariamente, a veces simplemente están cansados, están estresados y no necesariamente tienen depresión, ¿verdad? Entonces es importante realmente como hablar con ellos, asegurarnos de que estamos recibiendo la información correcta y no estamos asumiendo que están experimentando algún tipo de dificultad. Ok, y en el caso de la ansiedad, La ansiedad se presenta o se evidencia un poco más en cuando eh, evitan situaciones sociales, por ejemplo, ¿verdad? Evitan estar con amigos, se sienten saturados o tienen problemas académicos, ¿verdad? Se estresan fácilmente con la carga académica, eh, un poco tienen como estas dudas sobre sí mismos, toma de decisiones se pone un poco difícil y hay muchos como señales que se pueden confundir entre la depresión y la ansiedad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ayuden, busquen, ¿verdad? Ayuda de alguien profesional, que los lleven a terapia, que los lleven a un psicólogo, que los lleven a un médico, si tienen alguna preocupación, porque realmente es lo más seguro. y en qué momento, cuál es el momento en que yo debo decir, bueno, mira, ya esta situación para mí no la sé controlar, no la sé manejar, voy a ir a terapia. ¿Cuándo es el momento? Porque como tú decías anteriormente, ya los padres cuando van es porque se ha pasado del límite. Pero ¿cuál es ese límite? Ujú, ¿O cuándo tengo que encender yo esas alarmas para decir, mira, ya este es el punto a donde voy adelante y tenemos que ir a una terapia? ujú. Yo pienso que siempre tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y yo creo que el primer paso es hablar de salud mental en nuestras casas, en nuestros hogares, como hablamos de ir al médico, ¿Sí? cuando hablamos de ir al doctor, ¿verdad? O no te sientes bien, o tienes dudas, estás confundido. No necesariamente estás deprimido, estás ansioso, estás loco, estás, ¿verdad? Bipolar, y empezamos a usar todo este tipo de términos que ni siquiera conocemos para ir al terapeuta o ir al psicólogo, ¿verdad? Tú no te sientes bien, oh, no me estoy sintiendo bien, oh, crees que pudieras, ¿verdad? Beneficiarte de alguien que te ayude a aclarar tus ideas, porque no solamente vienen a terapia cuando estamos mal. La terapia no solamente es un recurso para cuando estamos mal, a veces sirve para aprender nuevas habilidades, sirve para aclarar ideas, tener diferentes perspectivas, reflexionar un poco en nuestro propio comportamiento, ¿verdad? Estoy haciendo todo bien, pero las cosas no me salen bien. ¿Ok? Soy amable, pero no tengo amigos, Sí. ¿verdad? Entonces no es necesariamente ir a terapia cuando estamos en crisis. Entonces realmente pienso que el primer paso es estar abiertos, ¿verdad? Salud mental es como la salud física. Um, no tiene nada de malo utilizar estos recursos y de ahí en adelante tratar de prevenir, ¿verdad? Antes de que tengamos que pasar por situaciones difíciles y llegar a, ¿verdad? A extremos. Ahora bien, Joana,
tú sabes que la psicología, pues evidentemente debe ser hecha por profesionales. Sin embargo, se ve muchas personas que se llaman coach en las redes sociales, que dan consejos psicológicos, que, bueno, prácticamente dan terapia a través de las redes y que la gente los ve y de repente pone en práctica esos consejos. ¿Cuál puede ser el riesgo bueno, de dejarse llevar por personas que no están capacitadas al 100% para poder ofrecer una terapia psicológica adecuada de acuerdo al problema de cada quien? O por lo menos, ¿cuál es la opinión que tú tienes sobre este tema? Ujú. Am, definitivamente, ¿verdad? Los que llaman como life coach, ¿verdad? O no sé exactamente cómo es la traducción específica en español. Ellos tratan de ofrecer una guía, ¿verdad? Y está bien, es válido, es aceptable. ¿Qué pasa con los consejos? Que un consejo no puede aplicar para todos, porque todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes, ¿verdad? Entonces, la mejor manera que encuentro en este momento para explicarla es como lo que pasa con las dietas. Encontramos mil cantidades de formas y consejos de perder peso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es único. Tenemos necesidades únicas, nuestras hormonas son únicas, nuestro metabolismo es único, nuestras necesidades, la manera en que procesamos ciertos alimentos es única, nuestras alergias. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? Cuando vas a un psicólogo, cuando vas a un terapeuta, esta persona está entrenada para ayudar a identificar cuáles son tus necesidades individuales. Aparte, ¿qué funciona para ti? ¿Verdad? Porque podemos hablar, oh no, es saludable levantarnos a las 5 de la mañana, hacer ejercicio. Sí, Well, a lo mejor yo soy una persona que no funciona muy bien en la mañana claro. y no tiene nada de malo si no me levanto a las 5, sino a las 8 y igual soy productiva porque necesito levantarme más tarde. ¿Ok? Entonces a veces cuando caemos en seguir estos consejos que pensamos deberían servir para todos, un poco nos crea un poco nos crea un poco de inseguridad, ¿verdad? Porque Sí. empezamos a fomentar estas ideas de, oh, realmente estoy mal, yo no debería pararme a las 5 a hacer ejercicio y no me levanto, oh, qué perezosa, qué, ¿verdad? Qué indisciplinada. No, posiblemente no soy ni perezosa ni disciplinada. Mis necesidades son diferentes, mi cuerpo funciona diferente y puedo ser productiva de manera diferente. Entonces, esa es un poco la diferencia. Sí, bueno, muy bien, entiendo perfectamente, pues, porque en verdad, como tú dices, cada quien es diferente y no un consejo no puede ser ni puede servir de igual manera. Amigos que nos están viendo en este momento, recuerden que si usted está viendo este programa en diferido en el YouTube, por favor suscríbase al canal, siga la cuenta de Momentum Therapy de Joana Sánchez por si tiene alguna duda, por si tiene alguna pregunta sobre esta materia y por supuesto siga la cuenta, mi cuenta de Instagram @herlop84 donde todas las semanas estamos hablando de diferentes temas y publicando información en materia migratoria. Joana, el tema del impacto de la migración en los adolescentes, ¿cuánto tiempo dura ese duelo que tú mencionabas al principio que se vivía por dejar la cultura y por dejar todo esto? Y que, bueno, en la persona entra en un periodo de duelo migratorio. ¿Cuánto tiempo dura ese duelo migratorio? Lo que dure para cada cual, ¿verdad? No hay una manera de estandarizar. Es un proceso de duelo, es individual, no hay una manera de generalizar. Um, hay cosas que pueden facilitar la aceptación, ¿verdad? La transición y pueden permitir que sea más rápido, ¿verdad? O que sea más efectivo, ¿ok? Sí, Entonces, alguna de esas cosas que se puede hacer y que de hecho yo motivo a los padres para que hagan es cuidarse en los padres a sí mismos, ¿ok? Asegurarse que están tomando responsabilidad de ellos mismos. ¿Cómo? Bueno, aprendiendo el idioma, utilizando los recursos. Este país ofrece demasiados recursos y oportunidades, ¿verdad? Hay que aprovecharlos para que todo esto haga la transición más fácil. Cuando viene al tema de los adolescentes, entonces tenemos que estar atento a estas conversaciones, a las experiencias que ellos están viviendo, a encontrar como qué es, ¿verdad? ¿Qué necesitan? O necesitan tiempo antes de ir a la escuela. Ok, ¿verdad? O quieren ir a la escuela, pero tienen miedo del idioma.
Entonces, nosotros como padres asumir ese rol, hey, ¿qué otros programas hay? ¿Verdad? Preguntar, si mi hijo no está listo, ¿qué podemos hacer? Como ser esa voz del adolescente cuando ellos sienten que no pueden usarla, ¿verdad? Que estemos ahí como para ellos de la manera que ellos nos necesitan. El problema es que muchas veces como padres nosotros pensamos que tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos nuestras propias preocupaciones y nos da miedo hacer estas preguntas. Nos da miedo, ¿verdad? Como, oh no, ya por lo menos lo van a recibir en la escuela. Oh no, ya está bien así. No, hay más cosas. Si pedimos más, más vamos a recibir, ¿verdad? Y cuando digo pedir, no estoy hablando de explotar los recursos, estoy hablando de asegurarnos de que estamos cómodos, de que tenemos los suficientes recursos para apoyar a los jóvenes de la manera que ellos lo necesitan. Entonces, de nuevo, podemos acelerar el proceso de duelo aculturalizándonos más, aprendiendo de la cultura, estando abierto a aprender de ellos, ¿verdad? Yo soy hispana, adoro toda mi cultura hispana, creo que mis raíces van a estar siempre conmigo, pero no deben limitarme de aprender de esta cultura, ¿verdad? No voy a perderlas por aprender de esta cultura o por permitirles a mis hijos darles el beneficio de dos culturas, ¿ok? Claro. No es como que tengo que escoger una o la otra. Puedo tener las dos y hasta tres y hasta cuatro, Mira, ¿ok? Joana, ¿tú crees que esta generación es más sensible que las generaciones anteriores? No necesariamente, ¿ok? Yo creo que es común pensar que son más sensibles, ¿verdad? Que no aceptan nada o se deprimen con nada, o son menos tolerantes. Uh, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Yo creo que lejos de estar sensibles, están en un proceso en donde esta generación de ahorita están marcando la diferencia, ¿ok? Ellos son los que están, oh, yo tengo una voz, yo puedo decir lo que pienso. Generaciones pasadas, tú puedes pensar y sentir, pero no puedes decirme, ¿verdad? Porque yo soy el papá y es como yo digo, y aunque te duela, ¿verdad? Sacúdete y sigue, ¿ok? Esta generación de ahorita tiene el gran papel de decir, hey, no, espérate, me está doliendo. Yo sí quiero seguir, pero dame tiempo, porque han venido como rompiendo estos condicionamientos generacionales. Entonces creo que los jóvenes de ahorita tienen esa gran misión que es bastante difícil, que es de romper esos condicionamientos generacionales y culturales. Así que no O la tienen fácil. sea, que tú crees que el término entonces generación de cristal está mal empleado. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Al contrario, creo que es una generación que está afrontando retos que no han afrontado generaciones anteriores. ¿Ok? ¿Cómo, cómo Generaciones, como cuáles retos? generaciones anteriores hispanas somos muy dados a la obediencia, ¿verdad? Entonces somos obedientes, ¿ok? Esta generación está enfrentando el reto de tengo una opinión y un criterio propio, ¿ok? Y quiero comunicarlo. Y entonces a veces viene como irrespetuoso, Ok. ¿ok? Pero no, hay una diferencia grande entre el respeto y la obediencia. Yo no tengo que ser obediente para ser respetuoso. Yo puedo tener mi opinión y ser respetuoso. Yo no tengo que pensar igual que tú para ser respetuosa contigo. Podemos tener opiniones diferentes y todavía puedo ser respetuosa. Y creo que en nuestras generaciones anteriores hay una confusión acerca de la obediencia y el respeto. Entonces, esta generación, a diferencia de ser sensible, creo que ha tenido que chocar con, hey, un momento, ¿verdad? Yo tengo una opinión diferente. Y es como lo que la hace un poco
chocante con los padres en este momento. Mira, Yona, y una pregunta bien importante que, bueno, que se me viene a la mente en este momento. ¿Cómo se conjuga el tema de la libertad sexual que hoy hay en día con todas esas corrientes, bueno, que son no binarios o que son queer? Me disculpan si alguien sabe de estos términos, no los manejo en detalle, pero más allá del propio tema de la aceptación de personas que les guste, personas del mismo sexo, hoy en día vemos que hay una fuerte influencia en los adolescentes para que, no sé si es para que acepten de buena manera esto o para que lo vean como algo normal y se puedan inmiscuir en ese mundo, pero hay un tema de libertad que va más allá de un tema de libertad sexual, es un tema de identidad sexual, que es muy debatido y sobre todo es muy defendido por no tanto adolescentes y jóvenes que defienden eso a capa y espada como el nuevo derecho que ellos están peleando, que es parte de lo que tú decías. ¿Cómo se vincula todo esto? Volvemos de nuevo a este reto que tienen los adolescentes, ¿verdad? Estas diferentes preferencias sexuales o identidades no es nuevo. Okay, esto ha sucedido desde siempre. Lo que pasa es que no se hablaba antes, pero estas generaciones lo están trayendo. Okay, están ofreciendo esa información que antes estaba, pero no se comentaba o no se publicaba o no se conversaba acerca de, ¿verdad? Entonces, algo que es importante para los padres, ¿ok? La preferencia sexual no es contagiosa. La identidad sexual no es contagiosa, ¿ok? Si yo soy homosexual y hablo contigo, soy tu amiga, no te voy a convertir en nada. No se contagia, ¿ok? Es una decisión individual, es una preferencia, es en muchas circunstancias parte de la identidad de esa persona, ¿ok? Entonces creo que es importante que como padres estemos más abiertos a aprender de, ¿verdad? En vez de juzgar, porque precisamente eso es lo que impulsa a estos adolescentes a utilizar su voz con rebeldía, ¿ok? Más que compartir información. La información está ahí. Ellos la tienen de primera mano. Ellos son expertos en este tipo de temas y de información. Pero como adultos, muchas veces, lejos de querer aprender y entender lo que nos están explicando, queremos, ¿verdad?, traer estos condicionamientos, traer estos conceptos, imponerlos. Generalmente hay una resistencia, ¿verdad? O sea, Joana, que tú crees que cualquier manifestación de este tipo es perfectamente normal y debe ser tratada así, con naturalidad. Y es natural, ¿verdad? Es natural, hace parte del desarrollo. Eh, Desde que nacemos somos humanos sexuales, ¿verdad? Tenemos nuestra sexualidad, nuestro género, de hecho, ¿verdad? Desde que nacemos es definido o no lo definen, ¿verdad? Nos dicen, no, usted es un niño, usted es una niña, pero viene una condición social, un condicionamiento social asociado con el género, ¿ok? Entonces, humanamente somos seres sexuales y no hay nada de malo en esto, ¿ok? Mira, Hace parte de ser humano. bueno, pero precisamente allí, ese es el punto. Tú dices, desde que nacemos tenemos un género definido. Y también mencionas el condicionamiento social. Ese mismo condicionamiento social, ese bombardeo de los medios, todo eso que sucede, no es lo que puede llevar a una persona que nació con un género definido, X o Y, a decir de repente, no, es que ahora, sobre los jóvenes, que tú dices que manejan mucha información, yo no soy un género definido, yo soy un género indefinido. Y entonces ese género indefinido queda como en el medio. No sé, no, disculpe, el término técnico no lo sé, o sea, se me olvidó en este momento. Ujú, ujú. Digamos, el término X, o sea, no soy hombre, no soy mujer, soy el centro, o sea, estoy en el medio de eso. Y tú dices que Mm, la persona ya viene con un género definido. Entonces, ¿no crees que este condicionamiento físicamente. físicamente, genéticamente, no crees que esto viene Ujú. también con una condición del contexto social?
Viene con un aparato sexual femenino o masculino, ¿ok? Físicamente. Identidad, no sabemos, ¿ok? No sabemos la identidad. De nuevo, las preferencias sexuales o la identidad sexual no es contagiosa, ¿ok? Sería como yo decirte, eh, bueno, yo veo en las redes sociales, no sé, porque se ve de todo. Este tipo de religión, ahora yo soy de aquí. Tú puedes decidir, tú tomas una decisión basada en lo que se siente bien para ti, en lo que funciona para ti y con lo que te identificas. ¿Ok? Es una decisión personal. Es posible que tú te identifiques con algo con lo que yo no me identifique y está bien. ¿Ok? Um, el problema viene cuando tratamos de encasillar, ¿verdad? O es aquí o aquí, o está bien o está mal. ¿Bien o mal para quién? ¿Verdad? Depende a quién le preguntes, puede estar bien, o depende a quién le preguntes, puede estar mal. ¿Ok? Pero ahí es donde este tipo de conversaciones son importantes. ¿Ok? Porque yo no quiero infundirle a mis hijos mi idea. Yo quiero que mis hijos o mis hijas tengan la capacidad de tener su propio criterio y definir, oh no, esto sí, o no, esto no, o oh, mira, esto pasa allí, esto pasa allá, y no solamente con el tema de la sexualidad y la identidad sexual, sino en todos los temas, ¿ok? Pienso que de una manera, no encuentro una mejor palabra, pero creo que no es ético que queramos imponer todas nuestras ideas. No estoy diciendo que no las compartamos. Tenemos un conocimiento y una experiencia valiosa como padres. Por eso somos padres. Por eso llegamos primero, ¿verdad? Para Pero poder impartir este conocimiento y esta guía. fíjate lo importante de esto. Tú mencionas que no podemos imponer las ideas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, a quienes nos quieren imponer la idea? Y te pongo un ejemplo sumamente claro de algo que, bueno, yo mencioné el fin de semana en mis redes sociales, pero que ha venido ocurriendo, como es el cambio de términos. Tú sabes que ahora hay una idea inclusiva que viene desde la Organización de Naciones Unidas de que a la mujer, o sea, que el término mujer no puede ser exclusivo de la mujer, sino que ahora hay un nuevo término que es persona menstruante, con el cual nos vamos a referir a las personas de género femenino que menstruan, pero que el término mujer tiene que ser más amplio porque hay personas que no menstruan o personas que de repente se cambiaron de sexo y que ahora son mujeres y que son excluidas en ese término. Entonces, no es esto una idea impuesta, por ejemplo, porque a nosotros nos están imponiendo algo, no nos estamos ni siquiera defendiendo. Es una idea, es una ideología, no es necesariamente un concepto que ha evolucionado. Ajá. Pero no entiendo un poco de dónde viene que está impuesto. Porque uno, tú, cada individuo tenemos la información de filtrar Porque información. Yo no voy a no, aceptar oye, pero te explico algo. No, por qué nadie me digo que puede imponer nada. claro, pero en cuanto a la normativa sí, porque si tú lo haces ley, lo haces norma, entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo en Chile, en el Congreso, que están debatiendo una ley donde, donde suprimen el término mujer y lo cambian por el de persona menstruante. En esa situación, a través de una normativa, te están imponiendo que debas decir algo en un término y es un tema ideológico, no es un tema de adaptación. Ujú, ujú. Bueno, ¿qué pasa, verdad? Y esta es una opinión personal, ¿ok? Yo pienso que lo que viene o ha venido cambiando es el lenguaje. En este momento viene un lenguaje que es más inclusivo, ¿verdad? En donde si tú tienes una idea o tienes diferentes o cada uno tenemos diferentes ideas, se desarrolla un lenguaje que es más inclusivo y permite que tu idea de una u otra manera sea entendida, ¿ok? Pero aparte de eso, yo creo que cada persona tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia opinión y es poco realista pensar que vamos a llegar a un acuerdo, ¿ok? Y creo que no está en ponernos de acuerdo. Yo creo que el problema no está en qué está bien y qué está mal. Está en
¿cómo podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo? ¿Cómo podemos respetarnos a pesar de tener diferentes ideas? Porque va a ser muy difícil decir, oh no, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. ¿Para quién? ¿Verdad? Correcto para algunos, incorrecto para otros. Ok, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Entonces creo que este es el mayor problema, que tenemos una tendencia alta a querer tener la razón, ¿verdad? A descubrir una verdad absoluta que no existe. Y creo que es importante de una u otra manera no caer, ¿verdad? Entre, oh, esto está bien, está mal. No sé, ¿verdad? Bueno, Creo que el problema está en cómo nos comunicamos. tú dices el término lenguaje y, bueno, yo estudié comunicación. Yo sé que el lenguaje es algo a través de lo cual tú vas a imponer. Si no la pasas por el lenguaje, no va para ninguna parte. Pensamientos, palabras y obras. Y de esa manera actúa cualquier cosa que nosotros queramos hacer, porque para poder implantar algo, tenemos que saberlo explicar. Y bueno, de verdad que esto es un debate sumamente amplio, no es el debate o no es el tema central de lo que estábamos conversando esta noche, pero sí es un tema interesante porque en el caso particular, nosotros como padres tenemos la obligación de explicar en la casa muchas veces las cosas que están pasando en la calle y que otras personas dicen, porque hay un nivel interpretativo también en toda esta situación. Empezamos por un tema, o por lo menos este tema de identidad sexual, diciendo que las personas nacen genéticamente de una manera. Y ya pues en el camino van sufriendo una serie de cambios y está bien. Yo particularmente, a mí no me importa los cambios que pueda tener cada quien de manera particular. Me preocupa un poco cuando quienes promueven esos cambios, cuando quienes hacen esos cambios, que son en general, que son minorías, quieren imponer ese discurso a los demás y si tú no lo ves bien, o sea, o no tienes por qué ni siquiera verlo bien o mal, sino que simplemente si no es algo que para ti sea importante, entonces uno queda como, bueno, cualquier término que te puedan decir, entonces uno es el malo cuando ni siquiera uno se está metiendo con eso. Uh-huh. Y yo creo que se presta para malas interpretaciones cuando no hay una actitud como de entendimiento, ¿verdad? Porque efectivamente todos tenemos nuestras propias opiniones, ¿ok? Pero no Sí. podemos saberlo todo tampoco, ¿ok? Y yo tengo mi opinión, cada uno tenemos nuestra opinión, uh, pero ¿cómo llegamos de nuevo, ¿verdad? A respetar esas diferencias. Yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero eso no necesariamente impide que yo quiera aprender de cómo tú piensas, Claro, ¿ok? No con la intención de convencerme. Yo puedo explicarte lo que yo pienso sin necesariamente tratar de convencerte que lo que yo pienso es lo que es, claro. ¿ok? Simplemente con la intención de entendernos, con la intención de aprender. Y creo que ahí es donde fallamos. Siempre tenemos una intención, no lo hacemos de manera intencional, pero siempre hay un propósito de hacer valer nuestra opinión o creer que nuestra opinión es la correcta o es la mejor. Y no hay una intención genuina de entender o de aprender de la otra persona. Y creo que ahí es donde fallamos y vienen este tipo, ¿verdad?, de encuentros de, oh, racismo, homofobia, bueno, y cantidad, ¿verdad?, que pudiéramos seguir y seguir y seguir. Sí. Pero creo que viene más de una actitud de, oh, es que no está bien, está mal, a diferencia de estar más abiertos a aprender. Bueno, psicóloga Joana Sánchez, que nos ha acompañado esta noche en Migración al Día. Hoy hemos tocado, bueno, distintos temas. Hemos hablado del tema del impacto de la migración, cómo pueden hacer los padres, cuáles son las señales que debemos tener cuando hay un comportamiento que no es lo normal en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes que están bajo nuestro cargo. Y bueno, ahora hemos derivado en otros temas que son más interesantes, pero que probablemente también lo vamos a tocar en un próximo programa. ¿Cuál es tu mensaje para todas las personas que nos están viendo y quienes van a ver este programa en diferido? Bueno, pues realmente, mmm, que siento que es lo más importante. A los padres,
ser compasivos con ellos mismos, ¿verdad? Hacerse dueños de su propio proceso inmigratorio, asumir sus responsabilidades como inmigrantes, que es educarse en la cultura, tratar de aprender el idioma, estar ahí para sus hijos como la voz, ¿verdad? Para sus hijos. Um, y cuando viene en relación a los jóvenes, bueno, obviamente también entender, ¿verdad? Que para los padres es también un reto, venimos también de duelos culturales, condicionamientos sociales diferentes a los que estamos impuestos acá. Y creo que cuando hablamos en sí de jóvenes como tal, tiende a ser más efectivo el amor y la aceptación que dar consejos. ¿Ok? Yo sé que como padres tenemos mucha experiencia y mucha información que dar, pero la conexión con nuestros hijos viene primero que la corrección. ¿Ok? Y generalmente tendemos a corregirlos y perdemos conectarnos con ellos. Y esta corrección tiende a ser más efectiva o incluso innecesaria si logramos conectarnos con nuestros hijos. Tú tienes una buena conexión con tus hijos, buenas conversaciones, posiblemente ni los tienes que corregir. ¿Ok? O los corriges sin, ¿verdad? Sin ser un trabajo tan difícil. Y a veces lo hacemos al contrario, ¿verdad? Corregimos, corregimos, corregimos y, pero no quiere estar conmigo, no me habla. Bueno, ¿verdad? Es por Entonces, exceso de corrección. conectarnos primero, nos conectamos primero, logramos estas relaciones y eso va a facilitar que podamos transmitir este conocimiento y esta experiencia y estas opiniones que tienen, ¿verdad? Bastante beneficio si logramos comunicarlas efectivamente, porque a veces perdemos toda esta información porque ellos no la reciben porque no hay una buena conexión entre papás jóvenes. Así es, bueno, ha sido la doctora, la psicóloga Johanna Sánchez. Vamos a leer unos comentarios finales que dejaron por acá. La cuestión en que está en que todo lo queremos etiquetar. Cuando es nuevo no lo entendemos. Aunque existen etiquetas o definiciones puestas en un libro, en un diccionario, no quiere decir que las apropiemos, será lo que decía ahí al final. Los hijos pueden tener sus propios conceptos e ideas. Excelentes respuestas para ayudar. Aplausos. Debemos estar abiertos a la nueva información, observar, autoobservar, elegir, comprender y aceptar. Bueno, han sido los comentarios. Amigos, muchísimas gracias por su conexión esta noche. Recuerden que este programa queda grabado y lo pueden ver completo en mis redes sociales. También se va a ver en el YouTube, así que si usted lo está viendo en el YouTube, por favor suscríbase, siga la cuenta de Instagram de Momentum Therapy de la psicóloga Johanna Sánchez, siga la cuenta de Instagram @herlop84. Y bueno, le recordamos que este es un programa que llega a ustedes por cortesía de nuestros patrocinantes, @Villalobos Insurance, para todo lo que tiene que ver con seguros, nuestra amiga Emilia Villalobos al 346-401-5621 y nuestro amigo diseñador gráfico Ray Díaz, piso 7 en el Instagram, el número de teléfono 8327-179855, para todo lo que tiene que ver con diseño, con marca personal. Si necesitas una hora gratis de asesoría, dile que lo viste en este programa. Y Johanna, Ray Díaz pues, te puede ayudar bien a fortalecer el tema de tus redes sociales, que lo vamos a conversar. Definitivamente. Porque de verdad que tienes muchísimo, muchísimo conocimiento. Creo que esto tienes que seguir explotándolo y te agradezco mucho que hayas podido compartir este espacio esta noche, que ha sido bien importante y que muchas más personas ven este programa en diferido y que nuestra comunidad valora cada uno de los aportes que podamos hacer y sobre todo de manera gratuita, porque aquí tuvieron terapia gratis. Así que... A ti, Gerardo, muchas gracias por la invitación, por abrir esta oportunidad. Siempre dispuesta a participar o a colaborar con la comunidad hispana de la manera que sea necesaria. Y bueno, pues ya saben también cómo encontrarme, cualquier duda, cualquier inquietud. Así como yo, hay muchos otros terapeutas hispanos altamente preparados, entrenados, que estamos dispuestos, ¿verdad?, a apoyar a las familias de la manera y a los jóvenes de la manera que nos necesitan. Buenísimo, buenísimo, Joana. Muchísimas gracias y a todos nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Migración al Día. Hasta luego, buenas noches.